Don't miss out on the final football game of the season with Prize Picks. Join now because Prize Picks are giving away a free pick for the big game where 1 yard equals 1 win. Just pick more or less on at least 2 players for a shot to win up to 1,000 times your cash. Download the Prize Picks app and use code FIELD and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. La carta a los Filipenses es una de las epístolas más personales y llenas de alegría del apóstol Pablo. Escrita desde una prisión, Pablo dirige esta carta a la iglesia de Filipos, una comunidad cristiana que él mismo había fundado durante su segundo viaje misionero. A pesar de las circunstancias difíciles que enfrentaba, Pablo transmite un mensaje de gratitud, esperanza y gozo, animando a los creyentes a vivir con humildad, unidad y una confianza total en Cristo. En esta carta encontramos algunas de las declaraciones más poderosas de la fe cristiana, como «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» y «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». En este video exploraremos el contexto histórico de esta carta, sus temas principales y cómo su mensaje de alegría en medio de la adversidad sigue siendo una inspiración para los creyentes hoy. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Nuevo Testamento para descubrir el poderoso mensaje de la carta a los Filipenses. En Filipenses 1:6 se narra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo inicia su carta a los Filipenses con un saludo lleno de afecto y gratitud, reflejando la profunda relación que tiene con esta iglesia. Él reconoce su compromiso con el Evangelio y expresa su confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado en ellos. Este inicio destaca la importancia de la unidad, la perseverancia en la fe y la gratitud mutua, estableciendo un tono positivo y esperanzador para el resto de la carta. Pablo se presenta como siervo de Cristo, junto con Timoteo, y dirige su carta a los santos en Filipos. Pablo saluda a los filipenses con una bendición de gracia y paz, destacando que provienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Desde el inicio, Pablo expresa su gratitud por la iglesia en Filipos, recordando con gozo su colaboración en el Evangelio. Pablo afirma su confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado en ellos. Pablo destaca que es Dios quien comenzó la buena obra en los filipenses y que Él es fiel para llevarla a cabo hasta el día de Cristo. Reconoce la profunda conexión emocional y espiritual que tiene con ellos, describiendo cómo los lleva en su corazón. Pablo ora con fervor por el crecimiento espiritual de la iglesia. Pide que el amor de los filipenses abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión. Ora para que puedan discernir lo mejor y ser puros e irreprensibles en el día de Cristo. Su deseo es que los filipenses reflejen la justicia que viene por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios. Filipos fue la primera iglesia establecida por Pablo en Europa durante su segundo viaje misionero. Esta iglesia era muy especial para Pablo debido a su apoyo constante en el ministerio. Cuando Pablo escribe esta carta, se encuentra encarcelado, probablemente en Roma. A pesar de sus circunstancias, transmite gozo y esperanza. Los filipenses eran conocidos por su generosidad y apoyo financiero hacia Pablo, incluso en momentos difíciles, lo que fortaleció su vínculo con ellos. En Filipenses 1:12 se narra, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». Pablo comparte con los filipenses cómo su encarcelamiento, en lugar de ser un obstáculo, ha sido un medio para avanzar el Evangelio. A pesar de las cadenas, Pablo muestra una actitud de gozo y perspectiva divina, viendo en sus circunstancias una oportunidad para glorificar a Cristo. Esta sección subraya que el Evangelio es más grande que cualquier adversidad y que el sufrimiento puede ser utilizado por Dios para su propósito redentor. Pablo revela que su encarcelamiento ha servido para que el Evangelio se extienda. Su encarcelamiento ha hecho que toda la guardia del pretorio y muchos otros reconozcan que está preso por causa de Cristo. Las cadenas de Pablo han motivado a otros hermanos a predicar el Evangelio con mayor valentía y sin temor. Pablo aborda el hecho de que algunos predican el Evangelio con intenciones puras, mientras que otros
lo hacen por envidia. Algunos predican a Cristo por contienda, buscando causar aflicción a Pablo en su encarcelamiento. Otros lo hacen por amor, sabiendo que Pablo está defendiendo el Evangelio. A pesar de las motivaciones, Pablo se regocija de que Cristo está siendo proclamado. Pablo demuestra una perspectiva centrada en Cristo al enfrentar sus desafíos. Pablo reconoce que la oración y la provisión del Espíritu lo sostienen y le dan esperanza. Confía en que su encarcelamiento resultará en su liberación, pero su mayor esperanza es magnificar a Cristo, ya sea por vida o por muerte. Pablo reflexiona sobre el propósito de su vida y su destino eterno. Aunque desea partir y estar con Cristo, lo que considera mucho mejor, reconoce que permanecer en la carne es necesario para el beneficio de los filipenses. Pablo se compromete a continuar sirviendo y ayudando a los filipenses a avanzar en su fe y gozo en Cristo. Pablo probablemente escribe desde una prisión en Roma, donde estaba bajo vigilancia constante. Su encarcelamiento le dio acceso a la Guardia Pretoriana, una élite militar que no habría escuchado el Evangelio de otra manera. Los filipenses enfrentaban oposición y persecución. El ejemplo de Pablo les mostró cómo responder al sufrimiento con fe y gozo. En la iglesia primitiva había líderes que competían por influencia. Pablo, sin embargo, se enfoca en el resultado final: que Cristo sea proclamado. En Filipenses 1:27 se narra: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En esta sección, Pablo exhorta a los filipenses a vivir de manera digna del Evangelio, resaltando la importancia de la unidad, la firmeza en la fe y la valentía frente a la oposición. Su mensaje es un recordatorio de que la vida cristiana no es solo una experiencia personal, sino también una lucha colectiva que requiere el compromiso y la cooperación de toda la comunidad de fe. Pablo anima a los filipenses a perseverar, incluso en medio del sufrimiento, sabiendo que sus vidas deben reflejar el mensaje de Cristo. Pablo utiliza una imagen familiar para los filipenses, quienes eran ciudadanos romanos, pero los llama a vivir como ciudadanos celestiales. Pablo los exhorta a comportarse de manera que honre el Evangelio, mostrando que su fe es real y transformadora. Pablo desea que, ya sea que él los visite o no, pueda escuchar que están firmes en la fe, viviendo en unidad y luchando juntos por el Evangelio. La unidad es esencial para el avance del Evangelio y la fortaleza de la Iglesia. Pablo enfatiza que los filipenses deben permanecer unidos en espíritu y propósito, trabajando juntos como un solo cuerpo. La lucha por el Evangelio no es individual, sino colectiva, y requiere la cooperación y el apoyo mutuo entre los creyentes. Pablo anima a los filipenses a enfrentar la oposición con valentía y confianza en Dios. Su valentía ante los adversarios es una señal tanto de la derrota de ellos como de la salvación de los filipenses. Pablo presenta el sufrimiento por Cristo no como una desgracia, sino como un privilegio otorgado por Dios. Pablo usa su propia experiencia como un ejemplo de perseverancia en medio de las pruebas. Pablo reconoce que los filipenses están enfrentando la misma lucha que él ha enfrentado y sigue enfrentando por causa del Evangelio. A través de su ejemplo, Pablo los anima a mantenerse firmes, sabiendo que no están solos en sus desafíos. Filipos era una colonia romana y sus ciudadanos valoraban mucho su estatus. Pablo utiliza esta imagen para recordarles que su verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. Los cristianos en Filipos enfrentaban oposición por su fe, tanto de las autoridades romanas como de otros grupos religiosos. Pablo los anima a mantenerse firmes frente a estas presiones. La unidad era esencial en las iglesias primitivas, especialmente en un contexto de persecución y desafíos externos. Pablo subraya que el trabajo en equipo es clave para el éxito del Evangelio. En Filipenses 2:5 se narra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo llama a los filipenses a vivir en unidad y humildad, destacando a Cristo como el modelo perfecto de estas virtudes. Este pasaje, conocido como el himno de Cristo,
muestra cómo Jesús, aunque tenía toda la gloria y autoridad divina, se humilló hasta la muerte en la cruz por amor a la humanidad. Este ejemplo supremo de humildad y obediencia desafía a los creyentes a reflejar el mismo carácter en sus relaciones y en su servicio a Dios. Pablo exhorta a los filipenses a mantener la unidad mediante una actitud de humildad y servicio mutuo. Pablo insta a los creyentes a estar unánimes, sintiendo una misma cosa, trabajando juntos en armonía. Les anima a no actuar por contienda o vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores a sí mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo presenta a Jesús como el modelo perfecto de humildad y obediencia. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por su obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pablo desafía a los filipenses a vivir con temor y temblor, trabajando por su salvación. Pablo les recuerda que Dios es quien obra en ellos, tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Los creyentes deben vivir sin murmuraciones, como hijos irreprensibles en medio de una generación torcida, brillando como luminares en el mundo. Pablo expresa su deseo de que su vida y servicio sean una ofrenda para Dios. Pablo ve su trabajo y sufrimiento como una libación derramada sobre el sacrificio de fe de los filipenses. A pesar de las dificultades, Pablo se regocija y anima a los filipenses a hacer lo mismo. La cultura de Filipos, como colonia romana, valoraba el estatus, la riqueza y el poder. El mensaje de humildad y servicio contrastaba radicalmente con estos valores. Este pasaje es considerado uno de los textos cristológicos más importantes del Nuevo Testamento, destacando tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. La exhortación de Pablo a la unidad era crucial para una iglesia diversa, enfrentando tensiones internas y externas. En Filipenses 2, 14-15, se narra: «Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». En esta sección, Pablo anima a los filipenses a vivir una vida que refleje la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad moral y espiritual. La llama a ser irreprensibles y a abandonar actitudes como las murmuraciones y contiendas, las cuales pueden obstaculizar su testimonio. Su exhortación subraya que la vida cristiana debe ser un ejemplo visible de fe y pureza que atraiga a otros hacia Dios. Pablo comienza con un llamado a evitar actitudes que dañan la unidad y el testimonio cristiano. Les exhorta a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, recordando que estas actitudes reflejan falta de confianza en Dios y crean divisiones en la comunidad. Las quejas y disputas pueden desviar el enfoque del Evangelio y proyectar una imagen negativa a quienes observan. Pablo destaca que la vida cristiana debe ser un testimonio de santidad y unidad. Les llama a ser irreprensibles y sin mancha, viviendo de manera coherente con su identidad como hijos de Dios. En un mundo lleno de maldad y corrupción, los creyentes deben destacarse como ejemplos de integridad y pureza. Pablo utiliza la metáfora de la luz para describir el papel de los cristianos en el mundo. Así como las estrellas brillan en el cielo nocturno, los cristianos deben reflejar la luz de Cristo en medio de una generación perversa. La manera en que los creyentes viven puede atraer a otros hacia Dios, iluminando sus vidas con el mensaje del Evangelio. Pablo anima a los filipenses a mantenerse firmes en el mensaje del Evangelio. Aferrarse a la palabra de vida significa vivir según el Evangelio y proclamarlo a los demás. Al ver su fidelidad, Pablo se regocijará, sabiendo que su trabajo y sufrimiento no han sido en vano. Pablo expresa su disposición a sacrificarse por el bien de los filipenses. Pablo compara su vida y servicio con una ofrenda derramada sobre el sacrificio de la fe de los filipenses. A pesar de las dificultades, Pablo se regocija y les anima a compartir su alegría, reflejando la esperanza en Cristo. Filipos era una ciudad romana con una fuerte influencia pagana.
Los cristianos eran una minoría enfrentando presión cultural y oposición. En el mundo antiguo, las estrellas representaban constancia y guía. Pablo usa esta imagen para inspirar a los creyentes a ser una influencia positiva y constante. En la cultura judía y romana, las libaciones eran derramadas como parte de los sacrificios. Pablo adapta esta imagen para describir su vida entregada al servicio de Cristo. En Filipenses 2:17 se narra: «Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros». En esta sección, Pablo resalta el gozo que proviene del servicio sacrificial a Cristo y a la comunidad de fe. Utiliza su propia vida como ejemplo de una ofrenda derramada por el Evangelio y destaca a Timoteo y Epafrodito como modelos de servicio fiel y entrega. La enseñanza de Pablo subraya que el verdadero gozo en la vida cristiana se encuentra en dar, sacrificarse y colaborar por el bienestar de otros en el cuerpo de Cristo. Pablo describe su ministerio como una ofrenda derramada en el altar del servicio. Pablo ve su sufrimiento y dedicación como un acto de adoración, algo que complementa el sacrificio de fe de los filipenses. A pesar de sus desafíos, Pablo se regocija en su servicio, invitando a los filipenses a compartir ese gozo. Pablo presenta a Timoteo como un modelo de entrega y fidelidad. Pablo elogia a Timoteo como alguien que sinceramente se preocupa por los intereses de los filipenses, en contraste con quienes buscan lo suyo propio. Timoteo ha trabajado junto a Pablo como un hijo con su padre, mostrando una dedicación genuina al Evangelio. Pablo expresa su deseo de enviar a Timoteo a Filipos para que les anime y le informe sobre su estado. Epafrodito, enviado por los filipenses para asistir a Pablo, es otro ejemplo de servicio sacrificial. Pablo describe a Epafrodito como un colaborador cercano en la obra del Evangelio. A pesar de su enfermedad casi mortal, Epafrodito se mantuvo enfocado en su misión, incluso preocupándose más por los filipenses que por sí mismo. Pablo pide a los filipenses que reciban a Epafrodito con alegría y lo honren por su servicio sacrificial. Pablo enfatiza que el servicio mutuo no solo glorifica a Dios, sino que también produce gozo en quienes participan. La unidad en el servicio fortalece a la comunidad de fe y permite que el Evangelio avance de manera efectiva. Pablo subraya la importancia de reconocer y honrar a aquellos que se sacrifican por la obra de Dios, como Timoteo y Epafrodito. Timoteo era un colaborador cercano de Pablo, conocido por su fidelidad y disposición para servir. Este vínculo fortaleció su misión en varias iglesias. Epafrodito fue enviado por los filipenses para asistir a Pablo, mostrando la conexión práctica entre las iglesias en la obra del Evangelio. En la cultura grecorromana, el sacrificio era visto como una virtud en diversas esferas. Pablo adopta esta idea, pero la redirige hacia el servicio cristiano. En Filipenses 3:8-9 se narra: «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». En esta sección, Pablo contrasta su pasado como un cumplidor ferviente de la ley con la justicia que ahora tiene por la fe en Cristo. Al compartir su testimonio personal, Pablo recalca que la verdadera justicia no proviene de los méritos humanos ni de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo. Este mensaje central del Evangelio enfatiza que todo lo demás pierde valor frente al incomparable conocimiento de Cristo y la meta de la vida eterna con Él. Pablo comienza describiendo cómo antes confiaba en sus logros humanos y su herencia religiosa. Pablo enumera sus credenciales como judío, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y celoso cumplidor de la ley. A pesar de sus logros, Pablo reconoce que confiar en la carne es inútil frente a la justicia que proviene de Dios. Pablo describe cómo su encuentro con Cristo transformó su perspectiva y valores. Pablo considera que todo lo que antes valoraba como ganancia, ahora es pérdida en comparación con conocer a Cristo. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino una relación personal con el Salvador. Pablo explica la fuente de su verdadera justicia. La justicia de Pablo no proviene de la obediencia a la ley, sino de la fe en Cristo. Esta justicia
es un regalo de Dios, accesible únicamente a través de la fe en Cristo. Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo de una manera más profunda. Pablo anhela experimentar el poder transformador de la resurrección de Cristo en su vida diaria. Reconoce que participar en los sufrimientos de Cristo es parte de la vida cristiana, conformándose a su muerte. En el judaísmo del siglo I, la observancia de la ley era vista como la base de la justicia. Pablo refuta esta idea, mostrando que la ley no puede justificar, solo Cristo puede hacerlo. Pablo, antes conocido como Saulo, fue un fariseo dedicado a perseguir a los cristianos. Su experiencia de conversión en el camino a Damasco transformó completamente su vida y su comprensión de la justicia. En la sociedad grecorromana, los logros personales y el estatus eran altamente valorados. Pablo desafía esta mentalidad al mostrar que en Cristo los logros humanos no tienen valor. En Filipenses 4:4 se narra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En esta sección final de la carta, Pablo ofrece una serie de exhortaciones prácticas que invitan a los filipenses a vivir con gozo, paz y confianza en el cuidado de Dios. Aunque Pablo escribe desde la prisión, su mensaje es de esperanza y alegría, mostrando que la vida en Cristo no depende de las circunstancias externas. En lugar de preocuparse, los creyentes son llamados a orar, confiar en Dios y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo enfatiza la importancia del gozo como una marca distintiva de la vida cristiana. Este gozo no se basa en las circunstancias, sino en la relación con el Señor, quien es la fuente de esperanza y fortaleza. Pablo anima a los creyentes a mostrar amabilidad y consideración hacia los demás, reflejando el carácter de Cristo. Pablo aborda el tema de la ansiedad y ofrece una solución espiritual. En lugar de preocuparse, los creyentes deben presentar todas sus peticiones a Dios en oración y súplica, con acción de gracias. Como resultado de confiar en Dios, los corazones y mentes de los creyentes estarán guardados en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo exhorta a los filipenses a enfocar sus pensamientos en cosas que edifiquen su vida espiritual. Los creyentes deben llenar sus mentes con lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Pablo les recuerda que deben poner en práctica todo lo que han aprendido de él, asegurando que el Dios de paz estará con ellos. Pablo comparte su experiencia personal de encontrar contentamiento en cualquier situación. Pablo ha aprendido a estar contento, ya sea en la abundancia o en la necesidad, mostrando que su fortaleza proviene de Cristo. Esta conocida declaración subraya que la fuente de la fuerza de Pablo no es su habilidad, sino su dependencia total en Cristo. Pablo agradece a los filipenses por su generosidad hacia él. Los filipenses fueron consistentes en apoyar a Pablo, mostrando su compromiso con el Evangelio. Pablo asegura que Dios suplirá todas sus necesidades según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pablo cierra la carta con una gloriosa doxología y saludos personales. Todo lo que Pablo ha enseñado apunta a glorificar a Dios, quien merece toda la alabanza por su fidelidad y provisión. Pablo envía saludos a todos los santos, subrayando la unidad en Cristo, incluso entre los creyentes de diferentes lugares. La vida en Filipos, como en otras ciudades romanas, estaba llena de incertidumbre. Las exhortaciones de Pablo de reemplazar la ansiedad con oración resonaban profundamente en ese contexto. La iglesia de Filipos tenía un historial de apoyo a Pablo, lo que destacaba su generosidad y compromiso con la misión. En una sociedad marcada por la desigualdad económica, la enseñanza de Pablo sobre el contentamiento en todas las circunstancias era revolucionaria. A pesar de las dificultades, debemos enfocarnos en el Señor, quien es la fuente de un gozo inquebrantable. Al presentar nuestras peticiones a Dios en oración, experimentaremos su paz que guarda nuestros corazones. Como Pablo, debemos reconocer y agradecer las bendiciones que Dios nos ha dado, tanto espirituales como materiales. Pablo concluye su carta a los filipenses con un llamado a vivir una vida de gozo, paz y confianza en el cuidado de Dios. Su mensaje, escrito desde la prisión, nos recuerda que nuestra fortaleza, esperanza y satisfacción se encuentran únicamente en Cristo. Esta sección nos desafía a depender de Dios en todas las circunstancias, a vivir con gratitud
y a reflejar su amor y paz en nuestras vidas.